¿Alguna vez has vuelto a leer un libro que amabas o a ver una película que te marcó y has sentido que no era la misma? La historia es la misma, las palabras son las mismas, pero la magia que recordabas ya no está. O más extraño aún, encuentras una magia completamente nueva, una que jurarías que no estaba ahí antes. Y te preguntas, ¿ha cambiado la obra o he cambiado yo? Pero, ¿y si te dijera que esa pregunta es la clave para entender no solo el arte, sino la vida misma? Hoy vamos a trazar el mapa de un hombre que dedicó su vida a explorar esa frontera. Un hombre que nos enseñó que no hay laberinto más fascinante, más infinito y más real que el que se construye entre un libro y su lector. Jorge Luis Borges. El nombre evoca una imagen de erudición casi intimidante. El bibliotecario ciego, el maestro del cuento fantástico, el escritor argentino que jugó con los laberintos, espejos y tigres. Y a menudo, esa imagen nos mantiene a una distancia respetuosa. Lo vemos como un genio complejo, un escritor para intelectuales. Pero esa es solo la primera sala del laberinto. Y si nos atrevemos a dar un paso más, no encontramos a un erudito frío, sino a un explorador apasionado, a un niño perpetuo que nunca dejó de asombrarse ante los grandes misterios, el tiempo, la identidad, el infinito. Hoy vamos a demoler el mito del escritor difícil para encontrar al guía, porque el mapa de vida de Borges no es un tratado de literatura, es un manual para aprender a mirar, un conjunto de herramientas para cuestionar la solidez de nuestra propia realidad. Nos enseña a ver el universo en un grano de arena, a encontrar la sabiduría en la duda y a entender que nuestra mayor limitación, como su ceguera, puede ser paradójicamente el portal hacia nuestra visión más profunda. Para entender su mapa, tenemos que nacer con él en una biblioteca. Borges nació en Buenos Aires en 1899 y su paraíso, como él siempre dijo, fue la inmensa biblioteca de su padre, un abogado y profesor de psicología que escribía y soñaba con ser escritor. Creció entre libros en inglés y en español, leyendo a Stevenson y a Cervantes, a Kipling y a Schopenhauer. Para el pequeño Georgie, los libros no eran un refugio del mundo, eran el mundo. Y no puedo evitar que esto me resuene de una forma muy personal. Fue precisamente en mi preadolescencia de la mano de Borges, junto a Cortázar y Bradbury, donde descubrí mi propio amor por la literatura. Esa idea de que los libros no son un refugio del mundo, sino el mundo mismo. Pero su herencia no fue solo literaria, también fue una condena. Heredó de su padre una enfermedad que lentamente lo iría dejando ciego, una sombra que lo acompañó toda su vida. Pasó su adolescencia en Europa y al volver a Buenos Aires, vibrante y llena de vanguardias, se convirtió en una figura central de la vida literaria, pero no era un escritor de éxito. Durante décadas fue un hombre modesto, casi invisible. Trabajó como bibliotecario en un barrio humilde, escribió reseñas de libros, tradujo a Virginia Woolf y a Faulkner, y en sus ratos libres, en silencio, construía sus universos. Cuentos que eran como mecanismos de relojería filosóficos, poemas que dialogaban con toda la historia de la literatura. El gran punto de inflexión llegó a los 38 años. Sufrió un grave accidente y una septicemia que casi lo mata. Al recuperarse tuvo miedo de haber perdido su capacidad creativa
y para probarse a sí mismo, por primera vez, se atrevió a escribir un cuento de un género que no era el suyo habitual. Ese cuento fue Pierre Menard, autor del Quijote, y con él nació el Borges que hoy conocemos. Poco después, su ceguera se agudizó. En 1955 fue nombrado director de la Biblioteca Nacional de Argentina y escribió un poema sobre esa ironía suprema, ser el guardián de cientos de miles de libros que ya no podía leer. Pero esa oscuridad no fue un final, fue una transformación. Liberado de la distracción del mundo visible, se convirtió en su propia biblioteca, compuso sus últimos poemas y cuentos de memoria dictándolos. Se convirtió en un viajero incansable, dando conferencias por todo el mundo. Un hombre cuya geografía ya no era la de los ojos, sino la de la mente. La primera lección del mapa de Borges es una de las paradojas más hermosas que nos ha dado el arte. Nos enseña que a veces, para ver de verdad, primero hay que dejar de ver. Borges no vivió su ceguera como una simple tragedia. La llamó, con una humildad asombrosa, un don, un instrumento. ¿Por qué? Porque la ceguera lo obligó a abandonar el mundo de las apariencias, el mundo de lo superficialmente visible y a habitar por completo el único universo que le quedaba, el de su memoria, su imaginación y su pensamiento. Lo liberó de la obligación de ser un escritor realista y le dio el permiso para ser un cartógrafo de mundos interiores. Su ceguera no le quitó el mundo, le regaló el cosmos. Esta lección es un eco de la de Beethoven. Nos enseña que nuestras mayores limitaciones no son necesariamente una sentencia de muerte para nuestra creatividad, pueden ser el cincel que le da a nuestra obra su forma única. La práctica que nos propone es un ejercicio de percepción. Elige una de tus cegueras autoimpuestas. Quizás es un tema del que crees que no sabes nada o una habilidad para la que te consideras negado, y en lugar de evitarla, sumérgete en ella. Intenta explorarla no con tus herramientas habituales, sino con otros sentidos. Si crees que no sabes de música, intenta sentir su estructura, su matemática. Si crees que no entiendes de arte, intenta leer las historias que hay en un cuadro. A veces, la única forma de descubrir un nuevo continente es aceptar que estás perdido en el mar. La segunda lección de su mapa revoluciona nuestra idea de lo que significa leer y, por extensión, de lo que significa vivir. Para Borges, un libro cerrado es solo un montón de papel y tinta. No cobra vida hasta que un lector lo abre y lo recrea en su propia mente. Y esa recreación, insistía, es siempre un acto único y personal. Y esta idea me golpea con la fuerza de una revelación personal. Recuerdo volver a leer años después mi cuento favorito, El jardín de senderos que se bifurcan. Buscaba desesperadamente las conclusiones filosóficas que había sacado de él, ideas que me parecían clarísimas y que habían moldeado mi pensamiento. Y no las encontré. El cuento era el mismo, pero yo era otro. Y el cuento, por tanto, era otro cuento. Me di cuenta de que el libro había sido una chispa que, al juntarse con la pólvora de mis propias ideas y experiencias de aquel momento, había producido una explosión única. Y esto nos lleva a una reflexión sobre la empatía. Creemos que entendemos al otro, pero irremediablemente lo entendemos desde nosotros mismos. Cuando hablamos con un amigo sobre ese cuento que ambos amamos, ¿de qué cuento hablamos cada uno? Seguramente de dos versiones con puntos de contacto, pero profundamente diferentes. Y tomar conciencia de esto es un acto de humildad. Es entender que nunca podremos habitar por completo la experiencia del otro y que nuestro deber es acercarnos con respeto,
sabiendo que siempre habrá un misterio. Esta lección de Borges nos libera de la tiranía de la interpretación correcta y nos regala una práctica. La próxima vez que leas un libro o veas una película, presta atención no solo a la historia, sino a la conversación que esa historia genera dentro de ti. ¿Qué recuerdos te evoca? ¿Con qué ideas tuyas dialoga? Ese diálogo es la verdadera obra de arte, y en ese diálogo tú no eres un espectador, eres el coautor. Finalmente, el mapa de Borges nos enseña el valor de una de las virtudes más escasas de nuestro tiempo, la incertidumbre. Vivimos en un mundo que exige certezas, respuestas rápidas, opiniones firmes. Borges dedicó su obra a demoler esa ilusión. Sus cuentos no son moralejas, son preguntas, son laberintos diseñados no para que encuentres la salida, sino para que te maravilles de la complejidad del laberinto mismo. Él entendía que la originalidad pura es una superstición, que, como defendí en una ponencia que di hace tiempo, en un congreso de teatro en una universidad española, todos los artistas somos parte de un espíritu que viaja a través del tiempo, y que más que movimientos literarios o artísticos, a menudo sincrónicos, deberíamos ver movimientos diacrónicos, como espíritus de un tipo u otro que se conectan a través del tiempo. Dialogamos con Rabelais, con Cervantes, con Homero. No creamos de la nada, recombinamos los símbolos eternos. Y esta idea, lejos de ser desalentadora, es liberadora. Nos quita el peso de tener que inventar la rueda y nos invita a participar en la gran conversación de la humanidad. Y para participar en esa conversación, la herramienta fundamental es la duda. Borges era un sabio no porque lo supiera todo, sino porque era profundamente consciente de todo lo que no sabía. Su erudición no era un arma para ganar discusiones, era una fuente de humildad. La lección es un antídoto contra el fanatismo. El fanático es el que está absolutamente seguro de poseer la verdad. El sabio es el que sabe que nuestra percepción de la verdad es siempre provisional. La práctica que nos propone es un ejercicio de honestidad intelectual. Atrévete a terminar una conversación con una pregunta en lugar de una afirmación. Atrévete a decir, no lo sé, pero es una idea interesante. Atrévete a explorar una idea que contradiga tus propias creencias, no para adoptarla, sino simplemente para entenderla. En un mundo de gritos y certezas, la duda no es una debilidad, es un acto de resistencia y la forma más alta de inteligencia. El mapa de Jorge Luis Borges, entonces, no es un mapa de un territorio, es un mapa sobre el arte de hacer mapas, una guía para navegar el laberinto de la realidad con las herramientas de la imaginación, la lectura y la duda. Y sus tres direcciones son una brújula para nuestra mente. Primero, encuentra el don en tu limitación. Mira tu ceguera, tu debilidad, no como un muro, sino como una puerta que te obliga a desarrollar nuevas formas de percibir el mundo. Segundo, conviértete en un co-creador. Lee, escucha y vive no como un consumidor pasivo, sino como un participante activo.
sabiendo que cada obra de arte solo se completa con la chispa de tu propia conciencia. Y tercero, cultiva la sabiduría de la duda, desconfía de las respuestas fáciles, enamórate de las preguntas, habita en el misterio. La lección inmortal de Borges es que el universo puede que sea incomprensible, pero no por ello es menos hermoso. Y nuestra mayor aventura es atrevernos a explorarlo. Gracias por explorar este mapa con nosotros. En Mapas de Vida creemos que la historia no es un museo de hechos polvorientos, sino una biblioteca de sabiduría viva, con herramientas para tu presente. Si te ha inspirado, suscríbete para no perderte el próximo viaje. Y como siempre, si sientes que es el momento de pasar de la inspiración a la acción, he preparado un recurso especial para ti en la descripción. Hasta el próximo mapa.